Amén. Vamos a hablar un poco de, si nos alcanza el tiempo, aunque creo que nos va a tocar dejarlo cortado, pero vamos a hablar un poco de unicidad. Vamos a hablar del tema, el gran misterio que permanece. El gran misterio que permanece. Primera de Timoteo 3:16, amén. Vamos ya está proyectado, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Vamos a leerlo todos a una misma voz, ese versículo solamente, por favor. E indiscutiblemente grande. A ver, vamos a hacerlo, espera. Nos faltan algunos. Vamos a hacerlo todos, porque es que necesitamos leer. Leemos, los que sabemos leer, leemos, ¿cierto? Vamos a hacerlo pues a la cuenta de 3. 1, 2 y 3, listo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, siéntense, hermanos, dando gloria al Señor. Muy bien, el gran misterio que permanece. Tratar de explicar que Dios estaba en Cristo es dedicarse a explicar la Escritura para mirar la forma en que Dios realmente estaba en Cristo, valga la redundancia. Primera de Timoteo 3:16, donde hemos leído, dice que Dios fue manifestado. Tengan esa frase en cuenta. Dios fue manifestado. Amén. Y es importante que nosotros tratemos estos temas doctrinales que son fundamentales para la salvación. Porque si así lo creemos y así lo practicamos, de acuerdo a lo que el Señor estipuló en las Escrituras, vamos a ser salvos. Por eso me interesa a mí como servidor, como pastor, que la iglesia esté firme en la fe, que la iglesia tenga ese fundamento sólido, que nosotros podamos, hermanos, cuando nos toque presentar defensa de la doctrina, hacerlo con seguridad, hacerlo con la Biblia, con la palabra, para que los que hablan de pronto mal de nosotros callen y se avergüencen y se arrepientan, porque de verdad, hermanos, necesitamos compartir esta doctrina que nos ha sido dada a nosotros. Entonces, ya al estar, dice que Dios fue manifestado, al estar ya el Señor en Cristo, esa manifestación de Dios en Cristo. Y Colosenses capítulo 2, verso 9, dice, vamos a hacer esta breve comparación: estar y habitar. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, está hablando de Jesús también igualmente, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios se manifestó en carne. Pablo dice que estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Y ya aquí dice Pablo a los colosenses que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Deidad significa lo que es Dios, la divinidad. Hemos dicho muchas veces, Dios es Padre. ¿Cuántos creemos que Dios es Padre? Él es el creador de todo, Él tiene unos hijos, Él es Padre. Dios es Espíritu, lo llena todo con su presencia, pero Dios también se hizo Hijo. Todos esos atributos, todos esos oficios le pertenecen a un único Dios, y su nombre es Jesús, porque la Biblia dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios está en Jesús. Entonces no tenemos problema con eso. Amén. Entonces aquí
la palabra habitar también nos da una dimensión de estar. ¿Sí me voy a entender? Habitar es estar. En usted habita un espíritu, el espíritu de vida. El día que el espíritu se le salga a usted, no estoy hablando del Espíritu Santo, sino de su espíritu. El día que su espíritu salga de su cuerpo, arreglen lo que hay que meterlo al cajón. Porque el espíritu, el aliento de vida es el espíritu que Dios depositó en nosotros para poder vivir. Ese espíritu habita en nosotros, en este estuche, en este cuerpo. Dios habitó en Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pero vamos a mirar algo más claro, más profundo. La palabra habitar subraya un hecho. Es que quiere decir que está de manera permanente. Gloria al Señor. Habitar significa estar de manera permanente. Así que cuando hablamos de manifestación de Dios en carne, porque eso es lo que dice la Biblia, Dios se manifestó en carne. ¿Cuál Dios? El único. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los profetas, el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, el Dios de Israel. Ese Dios se manifestó en carne. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos gloria al Señor? Así que cuando hablamos de esa manifestación de Dios en carne, no podemos pensar que es como, permítame, pongo un ejemplo, como si un cilindro se metiera dentro de otro más grande, o un poco de agua en una botella, donde la botella y el agua son total e intrínsecamente diferentes, y no se mezcla lo uno con lo otro. Uno es el material de la botella, y otro es el material del agua. No podemos pensar eso como algunos piensan. Dios se metió en un estuche. No, habitó. No es solamente que se metió, sino que Él se manifestó, habitó en Cristo. Quiero que usted entienda esto. Mire, el agua y la botella no son una unidad. Aunque el agua esté dentro de la botella, no son lo mismo, porque una unidad es algo de lo mismo, ¿cierto? Sino que ya vendrían a ser una compañía. ¿Sí me va a entender? Lo que Dios nos dice es que Él, amén, gloria al Señor, lo que Dios nos dice es que Él fue hecho carne. ¿Sí me va a entender? San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Gloria a Dios. Lo que equipara la palabra verbo con la palabra Dios, porque Él fue manifestado en carne, el que fue manifestado en carne fue Dios. También el que fue manifestado en carne fue el verbo. El verbo y Dios es lo mismo, es el mismo. Amén. No que el verbo es uno y Dios es otro. Porque finalmente en el capítulo 1, verso 1 de San Juan dice, y aquel verbo, ¿cierto? Dice, en el principio, perdón, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dios era el verbo, es el verbo. Y el que se manifestó según 1 Timoteo 3:16 fue Dios, el mismo verbo. Amén. Sino que es que hay doctrinas, hay enseñanzas equivocadas que quieren separar el verbo de Dios. Como si el verbo fuera el agua y Dios fuera la botella. Pero no es así, no se puede comparar. Hay algunos que comparan una doctrina, que no está en la Biblia, que habla de la Trinidad con un huevo. Que el huevo es el recipiente y adentro está la yema y está la clara. Y ahí están los tres en uno. No podemos mirar a Dios de esa manera. Dios en su sustancia, en su esencia es único. Él es espíritu y tomó un cuerpo.
Porque como espíritu no se podía manifestar. Inicialmente, para hacer la obra que él iba a hacer, él no podía venir como un espíritu. Necesitaba que la gente vieran a alguien, porque ese alguien también tenía que hacer un oficio, cumplir unas palabras proféticas que estaban declaradas de él, que él vendría. Hace unos días alguien me decía: hombre, los fulanos de tal son los verdaderos testigos de Jehová. Y yo le dije: no, es que Isaías 43, del verso 10 al 12, no está hablando de los gentiles, está hablando de los israelitas. Si usted lee bien el pasaje, le decía yo a la señora, dice: vosotros sois mis testigos. Dios estaba hablando a través del profeta Isaías con el pueblo de Israel. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria al Señor. Entonces, ese Dios se manifestó en carne. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cuántos dicen amén a esa verdad? Gloria a Dios. Ese Dios se manifestó en carne. Usted tiene que tener claridad en ese asunto, porque esto es fundamental para la salvación. Si usted tiene dudas, si usted tiene una inquietud, si a usted le surgen interrogantes, ore a Dios para que Dios lo confirme en la fe, para que Dios le revele su palabra realmente. Porque si usted no tiene esto claro, usted no puede amar a Dios de verdad. Le voy a decir por qué. Porque alguien que uno no conoce no lo puede amar. Uno, para poder amar a alguien, necesita primero conocerlo. Y cuando usted empieza a conocer a Jesús, usted se va enamorando más de este Dios tan grande que tenemos. Dele un aplauso fuerte a Él. Gloria al Señor. Amén. Así es comprensible que Juan dijera: el verbo era Dios, porque quien se manifestó en carne fue Dios. Entonces quiere decir que el verbo es Dios, porque Él es el que hace esa manifestación entre los hombres. Se manifestó como hombre, como siervo. Y en Romanos 9:5 vamos a leer algo importante. Vamos a leer ese texto de quienes son los patriarcas. 9:5, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿qué? Vino Cristo según la carne, el cual es Dios con D mayúscula, ¿cierto? Ahí no dice el cual es el Hijo de Dios, él dice el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, así es. En este texto que leímos, Romanos 9:5, se nos está hablando de la ascendencia de Cristo. ¿Qué es ascendencia? Es decir, ¿de dónde proviene Cristo? Según la carne. Amén. Según la carne. Ascendencia es la genealogía. Usted ve que el evangelista Mateo saca una genealogía de dónde viene, de dónde procede el Señor. Según la carne. Según la carne. Amén. Dice que según la carne viene de los patriarcas. Es decir, desciende, su descendencia o ascendencia mejor viene de Abraham, Isaac, Jacob, y empieza. Es como usted tiene sus padres, sus abuelos, usted tiene una ascendencia, usted de pronto ni sabe quién fue su bisabuelo o su tatarabuelo, pero usted viene de una línea, usted viene de una raíz. Yo no sé si usted de pronto sus tatarabuelos fueron españoles, fueron italianos, fueron indios, no sé, pero usted tiene una ascendencia. Cristo en la carne, según la carne, provenía de una ascendencia. Él viene de Abraham.
según la carne. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Mire, ese es un hecho que no lo aportamos nosotros, sino que lo aporta el apóstol Pablo, aquí en Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas, está hablando de eso, los patriarcas. Y de los cuales, de los patriarcas, según la carne, vino Cristo. Es decir, que él como hombre, como humano que fue, tiene una ascendencia, tiene una genealogía. Él no vino por venir así, apareció, no. Él viene de una descendencia, viene de los patriarcas. ¿Estamos de acuerdo? Según la carne vino de los patriarcas, Cristo vino de los patriarcas. Pero al mismo tiempo, según el Espíritu, Él es Dios sobre todas las cosas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios. Vea, hermano, no es por uno burlarse, sino que cuando a mí me dice, por ahí estaba escribiendo algo, y alguien me puso por ahí, es que tú eres un Jesús solo, y yo me alegré. Y le respondí, no soy solo Jesús solo, soy un Jesús todo, porque para mí Él lo es todo. ¿Para cuántos aquí Jesús es todo? Y hay gente que no entiende esto. Hombre, y me decía, pero es que uno tiene que estar apegado. Y yo le decía, es que usted no puede leer la Biblia como se lee cualquier libro. La palabra de Dios tiene una interpretación exacta y no la puede dar usted ni la puedo dar yo. La tiene que dar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Si Él nos abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Es que dice la Biblia, el Señor le dijo, te alabo Padre como hombre, como siervo, en carne estaba hablando. Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los grandes y de los entendidos y se las revelaste a los pequeñitos. Así es, Padre, porque te agradó. Oiga, ¿y sabe cuál es esa revelación? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y ninguno conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¡Gloria al Señor! Hermano, esto se necesita la revelación de Dios para poder comprenderlo. Y si usted conoce y ha entendido esto, hermano, eso es una maravilla. No porque usted haya sido mejor que otros, sino porque Dios en su gracia nos quiso mostrar este misterio. Estamos hablando del gran misterio que permanece. ¿Para cuántos este misterio todavía sigue velado? No lo entienden. Los grandes teólogos, porque son grandes teólogos, estudian y saben y conocen, pero no entienden este pasaje, estos pasajes de lo que es la unicidad de Dios. Gloria al Señor, demos gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, es innegable esta verdad. De pronto el problema de algunos teólogos ha sido tratar de explicar la manera en que Cristo fue hombre o cómo llegó a ser hombre, pero no hay duda, si nosotros creemos el testimonio de la Biblia, que Dios se manifestó en carne. Que con ese solo texto, hermano, uno tiene. Dios se manifestó en carne. Pero el teólogo, ¿qué hace? No, vamos a ver, salgámonos, porque ellos quieren profundizarlo. Pero es que la Biblia dice clarito, Dios. ¿Cuál Dios? El único que ha existido. El verdadero Dios se manifestó en carne. Gloria a Dios, vino en carne, gloria al Señor. Entonces, ellos tratan de descifrar. Pero el Señor asumió, nuestro Dios asumió la naturaleza humana con todas sus consecuencias. No es asunto de ponernos a pensar en cómo Dios iba a nacer. Porque hay gente que se pone a pensar, ¿y cómo Dios nació? Iba a nacer, siendo Dios como nace. Amén. Gloria al Señor. Porque al asumir esa naturaleza humana, tenía que experimentar el nacimiento. ¿Es así o no es así? Si Él quiso manifestarse en carne,
como hombre, como siervo, tenía que empezar el proceso que todos los hombres hacen para poder venir al mundo, o tienen para poder venir al mundo. Gloria al Señor. Porque todos los seres humanos nacimos, ¿o no? O nacemos. Y si quería participar de la naturaleza humana, tenía que sujetarse a ese proceso de nacimiento, crecimiento, aprendizaje. Amén. Y la Biblia dice que Jesús crecía en estatura, en gracia, en sabiduría. Oiga, uno logra percibir algunas cosas, aunque no todas. Pero el Señor, uno se pone a mirar ese gran misterio, esa gran sabiduría de Dios, y uno logra percibir algunas cositas, aunque no todas. ¿Cómo es que un Dios tan grande, que lo llena todo el universo con su presencia, vino y habitó en un hombre? Gloria a Dios, se manifestó como hombre. Es que la gente no lograba percibir. Cuando la gente veían a Jesús pensaban que era un hombre, pero cuando él hablaba ya decían, este parece profeta, y otros decían, este sí será el hijo de... ¡Ay, que parece! Es que las palabras que dice, eso no lo dice hombre cualquiera. Y cuando andaba con los discípulos se sorprendían y se tenían que tirar de rodillas y adorarlo, porque iban conociendo, iban entendiendo, este no es solamente el Hijo de Dios, este tiene que ser más que el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Este es Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. Lo cual implica ese proceso en el que entró el Señor como hombre, que debía tener una maduración de la mente, del conocimiento. Así que a nosotros nos parece difícil o imposible entender que el Dios Todopoderoso se haya sometido a este proceso. Porque por eso dice Pablo en Filipenses, por el Espíritu Santo, que Él se humilló hasta lo sumo. Dios se humilló. Es una cosa tremenda. Por eso es que cuando el Señor nace en Belén de Judea, y están los pastores en la región, está María y está José, y el niño nace, vinieron una hueste de ángeles a la región, porque para ellos era increíble ver a su creador, a su Dios en un pesebre. Bendito el nombre del Señor. Una cosa grande. Y los ángeles empiezan, oiga, el primer coro, la primera alabanza no surgió de los hombres, el primer coro surgió de los ángeles aquí en la tierra. Y empezaron a cantar un coro: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y les dio un mensaje el ángel a los pastores: he aquí, en la ciudad de David, en la ciudad, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Tienen alabanza, hermanos, para este Cristo? Gloria a Dios, hermano. Mire, Él se sometió a ese proceso. Eso es tremendo. Por eso uno se enamora más de este Dios. En alguna ocasión les contaba que había un hermanito, digo hermanito con cariño, que él era de otra doctrina. Y él decía amar mucho al hijo, pero al padre no lo quería. Porque el padre mandó al hijo a morir y el padre por ahí relajado. Y él decía, ¿qué papá de nosotros hace una cosa de esas? Que vienen a uno pedirle, bueno, en fin, tiene que pagar con algo, vamos a llevar a su hijo. Vea, uno pone la vida por el hijo. La mamá saca, me tienes que matar a mí primero. O el papá, ¿sí o no? Un hijo. Esto él no entendía, pero cuando le fue revelado este mensaje, se dio cuenta que el Padre se manifestó en carne, Él mismo y no otro. Él tomó forma de hombre, forma de siervo. Por eso es que Hebreos dice, aquí, vamos a mirar este texto que me gusta mucho. Hebreos capítulo 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
Dios le está hablando a la nación de Israel. Ustedes, yo los puse a que hicieran sacrificios y esto y lo otro, holocaustos, pero no, ni eso fueron capaces, ni con eso pudieron. Entonces, ¿qué pasó? Entrando, dice en el verso 5, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mal me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Ahí está hablando el hombre, el Cristo, hombre. Amén. Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Me preparaste un cuerpo. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Él no renunció, mas sin embargo, estando como hombre aquí en la tierra, Él no renunció a su divinidad ni a su gloria, porque la divinidad nunca deja de ser. ¿Estamos de acuerdo? Dios no deja de ser nunca. Él sencillamente se manifestó en carne, y ese ser humano o manifestación de Dios estaba sujeto a la ley divina y a la ley natural. Tenía que comer. ¿Cuántos creen que Cristo comió? Tenía que beber, tenía que descansar, tenía que dormir, tenía que transportarse. Amén. Él se limitó, Él se arrogó esa limitación de no tener esa capacidad en la tierra como hombre. Amén. De ser omnisciente, de ser omnipresente. No, Él se limitó a eso. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros aceptemos que Dios sí se manifestó en carne asumiendo las condiciones humanas. La Biblia dice, porque era necesario, dice la Biblia, que así como los hijos participan de carne y de sangre, Él también participara de lo mismo. Decir, así como nosotros venimos al mundo, estamos un tiempo aquí y morimos, Él también participó de lo mismo. Gloria a Dios. Al punto de que Él probó también y gustó de la muerte por nosotros los pecadores. Gloria a Dios. Es inadmisible que nosotros digamos que en el Calvario, escúchenme, los predicadores, los evangelistas, los que compartimos el evangelio, a veces cometemos errores y eso hay que quitarlo de la mente y del vocabulario nuestro. A veces decimos que en el Calvario, en la cruz del Calvario murió Dios, pero en la cruz del Calvario no murió Dios. ¿Cómo le ocurre? Dios no puede morir. Él es eterno, Él no tiene principio de días, no tiene fin de días. Él es el Todopoderoso. La muerte no lo puede tocar. Y yo he escuchado predicadores, en el Calvario cuando Dios murió en la cruz. No, Dios no muere. El que murió en la cruz fue el Hijo, fue el hombre, fue la manifestación en carne. Eso fue lo que murió. Gloria al Señor. Es necesario entender esto, hermanos, tenerlo presente. Si Dios murió en el Calvario, entonces, ¿a quién le está entregando Cristo su Espíritu? Porque Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Obviamente el hombre, Jesucristo, estaba haciendo lo que todos los hombres harían a la hora de enfrentarse con la muerte. Entregando su espíritu. Esteban, cuando estaba muriendo, estaba siendo apedreado, ¿se acuerdan? En Hechos 7:59 dice que Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. El hombre tiene que entregar el espíritu. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el cuerpo va al polvo, a la tierra. Amén. De donde proviene o provenimos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso es que todos los seres humanos tienen que hacer. Tenemos que ir allá al polvo de la tierra y el espíritu volver a Dios.
No se puede admitir la expresión Dios murió. Quítesela de los labios. Diga, Dios no murió. Dígalo, Dios no murió. El que murió fue el Cristo. Alabanzas al Señor. Porque entonces Dios tendría que dejar de ser y entregar el Espíritu a sí mismo. Y Él no puede hacer eso. Amén. Gloria, sería una contradicción muy confusa. Sencillamente, la manifestación de Dios en carne era lo que decía ser el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Gloria a Dios, demos alabanzas a Dios. Realmente este es un gran misterio que permanece para muchos. ¿Misterio qué es? Cosa inaccesible a la razón humana. Y que solo debe de ser objeto de la fe. Un misterio divino, usted no se ponga a darle vueltas. Hay gente que dice y se pone y hasta vuelve loca. ¿De dónde vino Dios? ¿Cómo vino Dios? ¿Cómo existe Dios todo el tiempo si Él nunca ha sido creado? Un misterio. Usted no se ponga a pensar tanto, solamente crea que Él es Dios de eternamente y para siempre. Créalo, créalo. Usted se pone a pensar y darle, ay, lo vamos a llevar allí para Bello, porque vuelve loco. Hay que utilizar la fe para creer a esta palabra. Y cuando usted cree, Dios empieza a revelarle cositas. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Una reprensión fuerte llevó Tomás, que no creía. Los que ya le habían visto resucitar decían, no. Y ese es el problema de algunos creyentes, hermano, que ponen en duda la palabra, que ponen en duda la deidad de Cristo. Hoy sí será Cristo Dios, pero es que aquellos dicen que es el Hijo, que no solamente, que alcanza así mucho para ser Señor, pero es que con el solo hecho de decir Señor, significa amo, significa dueño. Amén. Mano, Cristo no es otro, sino el mismo Dios manifestado en carne. Gloria a Dios. Un misterio es cualquier cosa que no se puede comprender o no se puede explicar. ¿Qué dice Deuteronomio? A ver, Pipe. 29, Deuteronomio 29. Ahí hay un texto que usted lo ha leído. A ver, ¿qué dice? Vamos a ver. Ayúdenme. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que hay cosas misteriosas que Dios no las va a mostrar todavía, pero hay otras que sí las revelan. Y una de esas es que a esta iglesia Dios le ha dado a conocer su nombre, Dios le ha dado a conocer su esencia. Dios nos ha dicho que Él es uno y uno su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Ay, pastor, pero es que yo quisiera saber esto o aquello. Espérate, tenemos una eternidad para entender cosas. Tenemos vida eterna. Cuando estemos en gloria con Él y viéndolo cara a cara, porque esa es nuestra esperanza, de que estaremos con Él en gloria y lo vamos a contemplar. Ya no por la fe, ya no vamos a tener que cerrar los ojos para cantar, vamos a tener que abrirlos para adorarlo, para exaltar, para verlo, para contemplarlo y saber que el que está sentado en el trono no es solamente, porque hay unos que ven una figura así, uno sentado en el trono, otro al lado derecho y otro al lado izquierdo. Hay poder en el nombre del Señor. Hay un solo trono y uno solo sentado en él. Ese yo quiero ver. Y se llama Jesús. ¿Cuántos creemos que Jesús es el que está sentado en el trono? Ay, pastor, pero es que la Biblia dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre. Oiga, es que el Espíritu Santo, que es Dios, tiene derecha y tiene izquierda.
Si Él lo llena todo. No está hablando, para que ustedes y yo entendamos, Dios se manifiesta y habla de esta manera para decirnos, al respecto de la diestra no está hablando de derecha, está hablando de su poder, de su autoridad. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, que la mano de Jehová vino y sacó a Israel de Egipto, el brazo, se extendió su brazo, con brazo extendido y con mano poderosa sacó a Israel. ¿Cuántos de los israelitas vieron la mano de Dios ahí? Una mano. No. Es una expresión literaria para que los seres humanos entendamos que eso significa el poder de Dios. Dios lo sacó con poder y autoridad. Jesús se sentó en el poder de Dios porque Él es el que estaba allí, que siempre ha estado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es que, vea hermano, ya voy terminando porque esto lo vamos a dejar así para próxima ocasión. Desde el huerto del Edén, el hombre se enamoró del conocimiento. ¿Y a cuánto nos gusta entender y conocer y adquirir conocimiento? Nos gusta. Pero hay cosas que no las vamos a conocer todavía. El ser humano se rehúsa a aceptar que algo le sea velado o encubierto. Que él no pueda comprender, que él no pueda explicar. Mire, el apóstol Pablo, un hombre tan inteligente, no solo en la parte mental, sino en la parte espiritual, porque era un hombre a quien Dios le había revelado tantas cosas. Y él mismo dice, ahí en 1 Corintios capítulo 12, que fue al tercer cielo, fue al paraíso y vio cosas inefables, es decir, que no se pueden pronunciar con léxico humano. Él quería tratar de explicarlo, pero no podía. Porque hay cosas que esta carne no aguanta, no soporta, no es capaz de explicarlas. Pero cuando este estuche de carne sea transformado, cuando nuestras almas vuelen a la presencia de Dios, hermano, vamos a ver, vamos a entender, vamos a conocer, porque ya no vamos a estar limitados. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, aguante un poco, el conocimiento está limitado. Gloria a Dios. Pero cuando hablamos de Dios, tenemos que estar preparados para aceptar lo inexplicable. Dios es omnipresente. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo y repito, Dios es omnipresente. Oiga, ¿cómo puede estar Dios en todas partes? ¿Cómo puede? Yo no puedo explicar cómo son sus moléculas o su composición corporal. ¿De qué está compuesto? ¿Qué es lo que tiene para estar allí, para estar aquí? Está en el cielo, está en la tierra. La Biblia dice que Jehová es Dios en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él está en todas partes. ¿Quién se puede esconder de Él? Nadie. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Yo no puedo explicar eso porque Él es el Dios todopoderoso. Yo no puedo, solamente yo lo creo que así es. Hay que creer. No podemos explicar, pero es verdad. Amén, ¿sí o no? Dígame, ¿acaso podemos explicarnos la eternidad de Dios? Hay quienes me dicen a mí, pastor, ¿y cómo se hizo Dios? No se hizo. Nunca se ha hecho. Siempre ha estado. Alabanzas a Dios. Yo no puedo explicar la manera como Él ha estado siempre, pero yo creo que Él está siempre, ha estado siempre. Hay que creer. Deje de estarle dando vueltas a la cabeza. No, crea solamente. Y cuando usted cree, usted va a ser la persona, el hombre, la mujer más beneficiada. Porque Dios se agrada de la fe. Y el que no es de fe no va a agradar a Dios. Pero si usted le cree, un galardón, una recompensa, una bendición nos va a llegar siempre. Aleluya. Gloria a Dios, demos gloria al Señor. Ve, hermano, para Él no hay presente, para Él no hay pasado, para Él no hay futuro. Lo que fue ayer es igual a lo que será mañana para Él. Él lo sabe todo sin sensación temporal de antes y después. Esa terminología
la utiliza cuando habla con nosotros, solo para nuestro bienestar. Así que las cosas que pertenecen a Jehová son un secreto para nosotros, pero las reveladas son para sus hijos. ¿Cómo consiguió Dios que el mundo fuera? Bueno, le voy a decir lo que dice la Biblia. Él habló y las cosas fueron hechas. ¿Sí o no? Él dijo, sea la luz. Y empezaron a aparecer las estrellas, los soles, y empezó a dispersarse las tinieblas de la luz. Oh, este Dios es grande. ¿Cuánto creemos que es Dios el que lo hizo todo? Gloria a Dios, demos gloria a Dios. Hermano, pero es que los hombres no creen, no han querido creer. Y quieren explicar las cosas. ¿Cómo se hizo el mundo? Y ellos mejor quieren investigar. Y se van por allá donde los microorganismos y las bacterias, y después que el pececito, y el pececito se convirtió en un mono, y el mono se trepó en el árbol, y el mono ya se hizo hombre, y empiezan a formar una teoría conspirativa de la evolución, y lo enseñan en los colegios, que usted viene del microorganismo, después se convirtió en bacteria, después se hizo un pez, después se hizo rana, después se hizo mico, y después se hizo... Vea, esa es la fantasía más grave que hay en este mundo. Y hay gente que cree, perdónenme la expresión, a esa bobada. Eso es una bobada de las grandes. Y no quieren creerle al Creador, que Dios hizo al hombre, que Dios creó todas las... Y hay gente que dice, no, una explosión universal. ¡Bum! El Big Bang. Y empezó a formarse las cosas. Oiga, ¿cómo se van a formar las cosas tan milimétricamente, tan perfecta y exactamente? Los planetas, las galaxias, las estrellas. Mire, en la Tierra gira alrededor de su propio eje. Las 24 horas del día siguen funcionando. Sale el sol, sale la luna. Gloria al Señor. No hay. Es que yo no encuentro palabras para explicar que un Dios tan grande como hizo las cosas de una manera tan perfecta. Solo hay que creerle a este Dios. Vea, hermano, se inventan de todo para explicar esas teorías falsas. Porque así es cada vez que el hombre trata de reducir los misterios de Dios a la razón. Hay gente que todo lo quiere explicar. Un milagro lo quiere explicar. Vea, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo morí clínicamente. Así usted no me crea, pero yo tuve un accidente y morí. Y me tendieron la sábana encima y me iban a hacer el levantamiento. Pero vino una joven y oró por mí. Y Dios me levantó de la muerte. Y me llevaron al hospital. Y en el hospital los médicos no podían creer. Tenían que buscar la razón del por qué yo estaba vivo. Y ellos sacaban conjeturas, teorías, y le decían a mi mamá, y esto y lo otro, ese muchacho, ¿por qué está vivo? Vamos a buscar, vamos a estudiar, tenemos esto, tenemos aquello, hasta que un médico no aguantó. De los 12 que me estaban atendiendo, más las enfermeras, póngale 20. Vino un médico a la cafetería, estaba mi mamá todavía no era creyente, ya iba a los cultos, yo menos era creyente. Y cuando llegó el médico le dijo, señora, ¿usted qué santo tiene? Y entonces la señora madre de este muchacho digo, no vaya a creer que es esos santos de yeso, de metal o de madera. No, el Dios que hizo los cielos y la tierra hizo un milagro en mi hijo y ahora está vivo. Un milagro no tiene explicación. El milagro y ya. ¿Cómo voy a explicar un milagro yo? No lo puedo. ¿Cómo voy a explicar yo cuando las aguas del Jordán se detuvieron allá en la montaña para que Josué con el pueblo de Israel pasara a tierra seca? Se dice la Biblia que se detuvo el Jordán. Venía el Jordán con fuerza y el Señor hizo que se detuviera. ¿Cómo explicar yo que las aguas del Mar Rojo se abrieron en dos? Es un milagro. Porque es que los milagros aún van en contra de las leyes de la naturaleza.
de las leyes de la gravedad. Eso es imposible, no puede ser. Por eso es que el científico dice no, 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 no y no. Pues que digan lo que digan, pero yo le creo a este Dios todopoderoso. Dele un aplauso más fuerte, déselo. Vea, hermano, hay que creerle a Él. Cuando tú le crees a Él, le obedeces. ¿Sabes? ¿Entiendes? Hay cosas que aunque yo no las entienda en este momento, yo se las creo a Él. Ay, que es que los jinetes y los caballos de Faraón y todos se fueron al Mar Rojo y se ahogaron todos, mientras que los israelitas pasaron por tierra seca en medio del mar. Eso es un milagro. ¿Cuántos aquí hemos experimentado a este Dios tan poderoso? Nosotros tan pequeñitos, pero Él tan grande. Él puede hacer una obra esta mañana por alguien. ¿Cuántos me ayudan a creer? Él puede hacer algo grande por alguien. Utiliza la fe. Cree. Él le hizo los ojos al ciego, a aquel que había nacido sin ojos. Oiga, ese hombre no podía ver desde pequeñitos. Nació sin, solo tenía las cuencas, pero no tenía las bolitas. No tenía los ojitos. Pero el Señor cogió y se agachó, escupió en tierra, hizo lodo con sus manos y comenzó a formar las bolitas. Y se las metió aquí en las cuencas y le hizo así y lo mandó a mirar, y cuando abrió los ojos comenzó a ver. Ah, es que este Dios, hermano, se llama Jesús. ¿Alguien lo quiere alabar conmigo? Tú puedes obrar ahora en alguien esta mañana. Si en tu alma, si en tu corazón hay algo que tiene que ser sacado, aquí está el Dios de milagros, se llama Jesús. ¿Por qué no te pones en pie un momento? ¿Qué necesitas de Dios, hermano? Joven, jovencita, amigo. En tu casa, ay, que mi hogar, hermano, eso está destruido. Es que mi vida, tengo una tendencia, tengo un mal hábito, tengo esto. Pero si tú crees, aquí está el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y se puede magnificar en tu problema. No hay problema grande que Él no pueda resolverlo. Por más grande que sea el problema, la dificultad, este Dios sobrepasa todas las cosas. Yo quiero orar por ti, hermano, amigo, por favor, pero necesitas creer. Cree y confiesa. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y los discípulos lo vieron, y cuando lo vieron dijeron: y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Jesús está aquí, en el poder de su Espíritu. Habla con Él un momento. Adóralo.